Hola, gracias a Dios podemos compartir un mensaje más de su palabra. Quisiera en algunas reflexiones hablarles de cómo Dios se comunica con nosotros, de cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Segunda cosa. Tercera cosa, ¿qué es lo que Dios me diría? Y la cuarta cosa es si es que Dios me oye. Entonces, lo primero es si Dios se comunica conmigo. Y para eso vamos a leer en Hebreos, el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, a través de los profetas, personas que traían un mensaje de parte de Dios, y ahí tenemos muchos ejemplos, Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, etcétera, muchos profetas que están en el Antiguo Testamento y que nos hablaban de parte de Dios o que le hablaron al pueblo en realidad de ese tiempo de parte de Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber lo que Dios dijo por medio de su Hijo? En Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios. Pero el Hijo, el Señor Jesucristo, Él le dio a conocer. Él nos dijo lo que el Padre quería que nosotros supiésemos. Él nos mostró cómo es el Padre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto, siendo Dios, tiene toda la capacidad para mostrarnos cómo es el Padre. Entonces, Él fue quien dio a conocer al Padre. Y las Escrituras hablan de Él, hablan del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, allá en la antigüedad, se muestra allá lejos en el futuro el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En los Evangelios podemos ver cómo ese sacrificio fue realizado y el Señor Jesucristo muere en lugar del hombre pecador y es sepultado y resucita al tercer día y después asciende a los cielos. Y en Apocalipsis, al final, vemos cómo el Señor Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia, cómo Él va a establecer su reino y cómo los cielos van a pasar para dar lugar a la eternidad. Entonces, la escritura completa habla del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien dio a conocer al Padre. Por eso, cuando Dios se comunica conmigo, lo hace a través de su palabra. ¿Qué es lo que encuentro en su palabra? Encuentro la vida y la obra del Señor Jesucristo. Lo que dijeron en la antigüedad, lo que pasó en los tiempos en que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra y lo que va a pasar en el futuro. Hay un versículo muy conocido que yo algunas veces lo he leído acá y está en Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Y ahí dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan del Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere decirle, bueno, venga a las Escrituras, ubique a la persona del Señor Jesucristo en el relato, ubíquese usted frente a Él y se va a dar cuenta cómo Dios se comunica con usted, cómo Dios le entrega un mensaje que nosotros podemos entender, que nosotros tenemos en nuestras manos para leer y tenemos la responsabilidad también de leer, porque ahí está la palabra de Dios. Es Dios
comunicándose con nosotros. Quédate con esta meditación y en la voluntad del Señor, la siguiente semana continuamos.